Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Gallardo, vengo de la Universidad Autónoma y en principio vengo a trabajar un poco o intentar explicaros aspectos bastante prácticos de cómo la sostenibilidad se puede integrar dentro de un proyecto educativo. ¿De acuerdo? Mirad, en principio voy a intentar trasladaros enfoques, yo creo que por muchos de vosotros sabidos, pero realmente por pocas instituciones implementadas, que lo que pretenden claramente es mejorar los procesos de aprendizaje y, por otro lado, una cosa muy importante, reducir los costes operativos, ¿vale? Siempre hablamos o queremos hablar de sostenibilidad, pero detrás de la sostenibilidad, en muchas ocasiones, hay una necesidad de reducir unos costes operativos de las instituciones a las que representamos. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, lo más importante de la sostenibilidad, que todos entendemos claramente como el manejo o la necesidad, el uso de los recursos presentes sin comprometer los futuros, para mí no puedo entender la sostenibilidad sin un concepto muy básico, el de la eficiencia. ¿De acuerdo? Y esa eficiencia en un centro educativo o en un lugar de aprendizaje tiene que ser coherente. ¿De acuerdo? Bajo este punto de vista, nosotros podemos tener proyectos muy innovadores con metodologías diferenciadoras, con métodos muy diferentes, pero si no somos capaces de ser coherentes con el lugar donde lo estamos impartiendo, promover un ambiente integrador y, sobre todo, y lo más importante, hacer partícipe al alumno y al profesor, difícilmente vamos a conseguir todo el potencial que hemos intentado tener con esa introducción de nuevas metodologías. Vamos a ver, yo voy a intentar trasladaros aspectos técnicos, ¿vale?, para que un centro educativo se encamine hacia un modelo sostenible, permitiendo al mismo tiempo mejorar los procesos de aprendizaje, trabajando sobre la parte de la eficiencia energética, la racionalización del agua y la gestión del residuo. ¿De acuerdo? Bueno, muchos preguntaréis, ¿cómo se hace esto? Porque esto, pues vamos a ver, lo más importante, integrando las infraestructuras con las necesidades educativas y las dinámicas de trabajo. ¿De acuerdo? Y todo ello encaminado hacia un modelo de sostenibilidad donde el alumno sea el centro de la idea y le permita claramente el desarrollo de sus competencias. ¿Vale? Perdonad, me he equivocado. Y para ello lo más importante es, vamos a hablar de, bajo mi punto de vista, los aspectos que más diferencian o que más pueden ayudar en este proceso. Son aspectos como la iluminación, como la acústica, como el confort térmico, como la calidad de aire y, lo más importante también, al final, es la suma de todas estas ideas unidos con el diseño, ¿vale?, y con la arquitectura. Empezamos por la iluminación. Todos sabemos que, en principio, la iluminación natural sería la mejor iluminación que podríamos tener en un aula. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero en muchas ocasiones tenemos que atenuarla y en otras, claramente, tenemos que aumentarla. La iluminación sobre las personas, y en este caso si estamos hablando de alumnos o de estudiantes, influye claramente sobre el estado de ánimo, sobre la capacidad de concentración y provoca, por ejemplo, la capacidad o el aumento lectora, la capacidad lectora, y disminuye claramente los errores de comprensión. ¿Vale? A partir de ahí podemos pensar simplemente, bueno, pues yo voy a cambiar las luminarias, las voy a poner LED y parece que con eso ya tengo todo conseguido. Eso no es del todo cierto. Deberíamos de hacer estudios lumínicos en función de cada una de las aulas que queremos tener y debemos de tener en cuenta aspectos como la distribución de esas luminarias, si las luminarias que utilizo son lineales o son zonales,
O si un aspecto muy importante que la tecnología LED puede llegar a provocar son los efectos de reflexión sobre las superficies de trabajo. Con lo cual, ahí no nos queda más remedio que tener en cuenta los coeficientes de reflexión que las luminarias provocan sobre las zonas de superficie de trabajo. Esos son los coeficientes, lo que se denomina coeficientes UGR, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí damos el siguiente paso, que tiene mucha importancia la iluminación en un centro educativo, que es la capacidad de regulación. La capacidad de regulación. Aquí podemos introducir diferentes mejoras técnicas que nos pueden ayudar mucho, en este caso, claramente, a mejorar la parte de eficiencia energética. Podemos utilizar sensores de luminosidad que lo que nos van a permitir es adaptar esa luz que nos está entrando natural con la luz artificial que tenemos en el aula, manteniendo un estándar básico o mínimo de calidad lumínica. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos porque muchas de las luminarias tienen sistemas de regulación interno que se denominan DALI, que nos permiten regular la potencia de las luminarias entre un 10% y un 90%. ¿Eso qué significa? Que a medida que la luz natural entra en el aula o disminuye, el sistema de regulación va permitiendo ajustar la potencia de la luminaria manteniendo constante la iluminación mínima del aula. ¿De acuerdo? Si esto además lo combinamos con sistemas de controles de presencia, lo que nos va a permitir es evitar lo que habitualmente vemos en la mayoría de los centros educativos, que nadie apaga una luz. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que nos va a permitir es reducir, y os puedo asegurar, porque esta parte la tenemos ya implementada o he estado trabajando en la implementación de varios centros educativos, el ahorro energético supone en torno al 40% mínimo en la iluminación del centro educativo. Y luego hay un aspecto que quiero comentaros, que es el tema de la temperatura de color y cómo influye la temperatura de color o el tono de color a la hora de trabajar los alumnos en las clases. Si utilizamos una temperatura de color o un tono del color cálido, lo que estamos favoreciendo es la relajación del alumnado, aumentamos la concentración del alumnado, ¿de acuerdo? Y si utilizamos un tono de color, nos subimos la temperatura de color, va subiendo y va tirando hacia el blanco, lo que conseguimos es aumentar la atención y el interés del alumno. Fijaros que esto es muy habitual en las tiendas de ropa o las tiendas de moda, donde todas las luces son blancas, porque lo que pretenden es captar tu atención y fomentar el hecho de que puedas comprar. Entonces, una manera, por ejemplo, muy curiosa de poder regular la forma en la que los alumnos se encuentran en el aula, imaginaros que los alumnos llegan del recreo, por poneros un ejemplo. En ese momento, lo que yo hago es coloco una iluminación cálida. Automáticamente lo que estoy consiguiendo es que los alumnos estén tranquilos y comiencen de manera más sosegada su trabajo. Y a medida que se va transcurriendo el trabajo en el aula, yo voy subiendo el tono la temperatura de color hacia un tono más blanco, y a partir de ese momento consigo que el alumno mejore su capacidad de rendimiento. El siguiente aspecto que me gustaría ver con vosotros es el tema de la acústica. El tema de la acústica es uno de los aspectos más sencillos de implementar, pero el que casi nadie, o prácticamente nadie, introduce nunca en un aula. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que diferenciar dos cuestiones, la parte de ruido, ¿vale?, y lo que sería el tiempo de reverberación. La suma de estas dos variables lo que me va a permitir o me va a dar como resultado es la calidad con la que vosotros me estáis escuchando a mí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la capacidad de comprensión que el alumno recibe en la medida en la que yo estoy transmitiendo la información, ¿vale? Esto lo que claramente provoca es lo que todos llegamos a conocer como contaminación acústica, pero aquí implementarlo o trasladarlo a un aula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos va a provocar? Nos va a provocar claramente elementos de fatiga, falta de concentración, aumentos en los errores de las lecturas y, sobre todo, lo más importante, la irritabilidad de los alumnos, ¿vale? Aquí hay un efecto muy interesante que se produce en situaciones disfuncionales del alumnado,
que es el efecto Lombard. El efecto Lombard es un estudio que se realizó, ¿vale?, donde las aulas que más problemas acústicos tenían, se veía que a lo largo del paso del día, al final del día, esos alumnos tenían una actitud mucho más disfuncional que los alumnos que en sus aulas se había mejorado todos los sistemas acústicos. ¿De acuerdo? Y aquí claramente tiene un efecto sobre los resultados académicos y se notaba muchísimo también de todos los estudios que se pudieron implementar que las pruebas de idiomas eran las clases donde peor resultado se obtenía. Una cuestión obvia, porque las cuestiones, en cuanto que empiezas a pronunciar, empiezas a intentar trasladarte en otro idioma y la pronunciación no es clara, etcétera, pues automáticamente has perdido la capacidad de comprensión y el resultado final es bastante bajo. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Pues colocando elementos fonoabsorbentes por el aula, tanto en paredes como en techo, que mejoren esta situación. Y se ven claramente que los resultados, y esto es un detalle muy importante, que ya no estamos hablando solo del alumno, sino que mejora el estrés del profesorado. Muchísimo. Y otro factor importante, el 80% del profesorado reconoce que al menos una vez a lo largo del curso académico ha tenido problemas o de voz o de garganta, relacionado directamente por el esfuerzo a la hora de intentar transmitir la información a sus alumnos. ¿De acuerdo? Y en las aulas donde mejoramos todas las cuestiones acústicas, estamos consiguiendo una mayor productividad y una mayor concentración del alumno, consecuentemente, una mejora de rendimiento generalizado. Otro detalle importante, el confort térmico. Está claro, esto vamos a trabajar sobre el bienestar del alumno y el personal e influye muchísimo o de manera muy directa sobre la atención y el rendimiento de las personas. Aquí tenemos influencias externas e internas. Externas porque el centro educativo esté ubicado en unas determinadas características de frío, de calor o de humedad, ¿vale? E internas, es decir, cómo nuestro centro educativo o como nuestro edificio está intentando compensar o mantener ese confort térmico. ¿De acuerdo? Y otro detalle que influye mucho sería la densidad térmica. ¿Qué quiero decir con la densidad térmica? No podemos comparar o no podemos igualar un aula de infantil con un aula de bachillerato. Un aula infantil que tiene 20 niños de 6 o 7 años con un aula de bachillerato que tiene 25 adultos de 17 años. La carga térmica de las personas que conviven dentro del aula influye sobre el confort térmico. ¿De acuerdo? Estas situaciones que nos están provocando falta de concentración, falta de rendimiento y una cosa muy interesante que nos pasa a todos. Esto nos ha pasado a todos. Hemos ido al teatro, estamos viendo la obra de teatro y de repente hay un momento a lo largo de la obra de teatro que decimos, ¡uf, qué calor tengo! Automáticamente has parado de atender y de prestar atención a la obra de teatro porque tu subconsciente te está diciendo que tienes calor. Entonces, eso quiere decir que si no mantenemos esto en un nivel óptimo, nuestros alumnos constantemente tendrán sensación de incomodidad. Y fijaros también, solo el 16% del tiempo que un alumno pasa en un aula lo pasa en condiciones óptimas de temperatura, de humedad o de calidad de aire. ¿Qué elementos podemos controlar? Claramente, la temperatura, la humedad, la inercia térmica. Esto es otra cuestión importante. ¿Cómo se comporta mi edificio con la suma de mi influencia interna, de mi influencia externa y mi densidad térmica? Debo de entender todo esto porque es muy habitual, estamos hablando de sostenibilidad en centros educativos, comprobar en época de invierno cómo hay aulas que tienen permanentemente abiertas las ventanas con la calefacción puesta porque nadie ha contemplado esa situación. Esto es algo también muy habitual. Y ahí volvemos a la idea de la coherencia. Es decir, podemos estar hablando de sostenibilidad
en un centro educativo, podemos intentar trasladar a nuestros alumnos todos los conceptos de sostenibilidad que queráis, pero en algún momento determinado hay un alumno que te dice, oiga, ¿por qué está el radiador encendido y tengo las ventanas abiertas? Esa pregunta tiene difícil respuesta, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer también? Podemos trabajar sobre las cuestiones de aislamiento de los edificios, ¿vale? Porque la mayoría de los centros educativos no son edificios nuevos, ¿vale? Pero aún así en edificios nuevos tampoco se tienen en cuenta muchas veces estos aspectos. La insolación, que es una de las cuestiones que tampoco se están contemplando en muchos de los centros educativos, y los sistemas de producción, regulación y control. Es decir, debemos de aplicar los mismos conceptos que se aplican en grandes edificios, aplicarlos a los centros educativos. Y tendremos claramente un resultado de rendimiento sobre los alumnos, mayor concentración, una mejora clarísimamente de la eficiencia energética y nuevamente una reducción de costes operativos. El tema de la calidad de aire. Bueno, pues esto, lamentándolo mucho, lo tenemos mucho más presente porque lo hemos sufrido todo durante los últimos años, ¿no? Pero quiero matizar un par de detalles curiosos también que influyen en cómo la fatiga y la concentración del alumno por la falta de ventilación. Es el tema de del polvo en suspensión o los pólenes, que muchas veces también, depende de la zona en la que habitemos, tienen cierta influencia, y cómo nos afecta la emisión de contaminantes, lo que se denomina el OLF, es decir, cómo muchos de los materiales que componen el interior de un aula, desde los suelos, desde las pinturas, desde los revestimientos o el mobiliario, provoca la emisión de gases volátiles, que también tienen una afección sobre la parte de calidad de aire. Y otro detalle importante es lo que se denomina el decibel, que podríamos... La denominación técnica es la unidad de medida de la calidad de aire percibida. ¿Eso qué significa? El mal olor. Es decir, cuando uno entra en un espacio y huele mal, no se siente a gusto y desde luego no va a trabajar a gusto ni va a rendir. Y esto es otro detalle importante, que la renovación de aire y la calidad de aire va a evitar esa fatiga, esa falta de concentración o la pérdida de rendimiento. A partir de aquí podemos utilizar diferentes tipos de elementos que mejoren la calidad de aire y que mejoren esa eficacia por un lado y ese confort, desde equipos industriales de tratamiento de aire, lo que se llaman UTAs, que en sus casos, la mayoría de los casos ya vienen con recuperadores de calor, es decir, nos permiten echar el aire sucio fuera, pero sin perder la carga térmica que ese aire tiene. Cuando colocamos o volvemos a utilizar, a introducir el aire nuevo en el aula, metemos aire nuevo, pero recuperamos esa carga térmica que habíamos dejado en el momento en el que expulsábamos el aire. Y una cosa que está empezando a funcionar ahora muy bien y que de hecho en muchos centros educativos se está empezando a poner son sistemas individuales de ventilación y de tratamiento de aire, que además tiene una ventaja sobre la eficiencia porque no tienes una gran máquina y en función de la necesidad de cada aula, con sistemas automáticos que van leyendo temperatura, humedad y niveles de CO2, nos permiten regular esos procesos de ventilación. El resultado, nuevamente, hemos mejorado el rendimiento, reducimos las alergias, aumentamos la concentración y el rendimiento del alumno. Y nuevamente aparece el tema de la eficiencia energética. Reducimos nuevamente costes operativos. Aquí hablo de texturas al conjunto de elementos entre los materiales, ¿vale? De materiales, mobiliario y diseño de un edificio. Y como esto también tiene un resultado directo sobre el alumno, ¿vale? Y sobre la sostenibilidad. Desde los suelos, desde la protección de las paredes que nos permiten evitar golpes, la reposición constante de pintura por suciedad, que esto es otra de las constantes en los centros educativos. Podemos utilizar, por ejemplo, pinturas con base de grafeno que lo que permiten es una reducción del CO2. El tema de mobiliarios o el tema de lo que serían todos los acristalamientos y ventanas. Podemos utilizar elementos acristalados bajo emisivos
que bloquean la radiación ultravioleta, etcétera, que nos va a mejorar nuevamente el rendimiento, pero además nos va a dar una sensación de luminosidad, de espacio, y todo esto nos va a mejorar, primero, esa coherencia de la que hablábamos antes, en la que intentamos integrar todos estos elementos con el proyecto educativo. Acabamos siendo claramente mucho más eficientes y eficaces en lo que queremos hacer, porque nuestro trabajo como centro educativo es intentar conseguir que el rendimiento de nuestros alumnos y el aprendizaje sea el mejor posible, y al final acabamos teniendo una cosa muy importante, que es la intención de permanencia. Cuando uno está a gusto en un sitio, se siente cómodo en un sitio, ¿vale?, no solo disfruta o está cómodo, sino que al final su rendimiento claramente mejora. Y a partir de aquí el resultado es obvio. Tenemos una facilidad de trabajo, somos mucho más creativos porque estamos trabajando de manera mucho más cómoda, ese aprendizaje es mucho más activo y empieza a funcionar una mayor participación, rendimiento del alumno, y al final también es importante que, por ejemplo, el concepto del mobiliario, trabajemos la parte de sostenibilidad con el tipo de materiales que estamos intentando implementar en las aulas. Mirad, por ejemplo, os pongo un ejemplo. En la Universidad Autónoma hace muchos años se planteó la remodelación de todos los laboratorios de biología y de química, y se planteó, yo estuve en ese proceso de evaluación de cuál era el mobiliario más adecuado para instalar en esos laboratorios. Hubo mucha discusión porque había un determinado mobiliario que era muy caro, pero que bajo mi punto de vista cumplía una calidad altísima. Bueno, finalmente se optó por este tipo de mobiliario que era muchísimo más caro, se pudo instalar. El resultado es que después de 12 años ese mobiliario en la universidad sigue estando en perfectas condiciones. Entonces, somos sostenibles porque no compramos, porque no usamos y porque no tiramos. ¿Vale? El famoso vídeo de comprar, usar, tirar. ¿Vale? Es decir, que también la sostenibilidad está en plantearse los usos que tenemos del mobiliario para que ese mobiliario en un aula, en un centro educativo, tenga la durabilidad que debería de tener. Y en principio, con esto, muchas gracias, termino un poco esta parte. Ahora vamos a seguir explicándoos alguna cosilla más, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? Dime. Sí, total, sí. Pues mira, de hecho, en la anterior ponencia, este hombre mexicano, no recuerdo su nombre, Benjamín, me parece, ¿no? Abel ha dicho una cosa muy importante. Si no mides, no puedes evaluar. Entonces, una de las primeras cuestiones que hay que hacer cuando se plantea esa situación es que tienes que empezar a colocar indicadores que te permitan conocer en qué condiciones estás y qué necesidades reales tienes. Y a partir de esos indicadores tienes que plantearte simplemente un modelo de eficiencia que claramente tiene un plazo de amortización en función del objetivo al que quieras llegar y de la inversión que realizas. Pero, por ejemplo, te puedo decir que en sistemas, por ejemplo, solares fotovoltaicos, ahora mismo el plazo de amortización está entre los 2 años y medio y 3 años y medio. Te puedo dar casos de ejemplos de centros educativos que aun con el crédito, el plazo de amortización se ha ido a 6 años y medio, cercano a 7, pero coste cero. Todavía queda alrededor de un 15 o un 20% de ahorro directo sobre la factura de la luz después de haber pagado el interés y el capital correspondiente cada mes. Es decir, después de 7 años, esa institución, sin haber puesto dinero, ha conseguido tener toda su instalación fotovoltaica montada. ¿Vale? Pero hay que conocer realmente las necesidades del edificio.
Lo que pasa es que lo que yo he querido trasladaros un poco con esta charla es que hay muchos aspectos técnicos dentro de las infraestructuras que claramente tienen una incidencia muy directa sobre el proceso de aprendizaje y que muchas de las instituciones, de hecho muchísimos de vosotros seguramente, tampoco os he sorprendido mucho cuando he hablado del confort térmico o de la acústica, porque sabéis todos lo que es, pero la realidad es que aquí no está, sin ir más lejos, ¿sabes? Y visitas centros educativos y, bueno, las luces son las que son, el mobiliario es el que es y al final muchas veces los centros educativos potencian un modelo, potencian ¿sabes?, una idea pues una imagen, y la realidad es que sus alumnos sufren otra. Y yo lo que he querido incidir es en las cuestiones más técnicas para que veáis un poco que esta parte también tiene una influencia directa sobre el aprendizaje, sobre la sostenibilidad y sobre, en este caso, claramente los costes operativos de una institución en la que todos necesitamos optimizar los recursos que estamos empleando en el día a día. Y mi segunda pregunta, como docente, es agradecerte que te hayas acordado del profesorado en todo este papel de aprendizaje. Y al respecto preguntarte tu opinión sobre los espacios abiertos en los que nos meten a los profesores para que supuestamente la comunicación sea más fluida, pero donde quizás por esta falta de aislamiento, pues realmente el ruido es ensordecedor, cuesta mucho concentrarse y todos acabamos ocupando las pequeñas peceras que ad hoc se establecen para reuniones con alumnos y realmente se convierten en espacios casi reservados, ¿no? A ver, yo ahí diferenciaría dos cosas. El hecho de utilizar espacios comunes o espacios abiertos como extensión del aula, es decir, podríamos utilizar elementos de pasillos o elementos de halls, o inclusive podríamos utilizar las grandes cristaleras como elementos de pizarra, ¿vale? Entonces, yo ya te digo, primero diferenciaría la idea de espacios comunes que son una extensión, ya te digo, del aula, y otra es diferente, sería los espacios, lo que tú me dices, que están, yo creo que mucho más pensados para, y discúlpame, el control del profesorado, ¿sabes?, que se vea desde fuera qué se está haciendo. Es decir, ahí hay una estrategia también un poco más de cada institución, más que una realidad sobre lo que tú me estás planteando, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero en ese caso, pues sería aplicar parte de estas cuestiones dentro de esos espacios. Sería tan sencillo como eso, ¿sabes? Ahora, quizás si no os ponen calefacción en esos sitios serán para que estéis menos tiempo, ¿sabes? Y os marchéis antes. O sea que... Gracias. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, gracias por tu pregunta. Sí. Andrés, ¿me pones otro? Y bueno, ahora vamos a comentaros un modelo de implementación que estamos empezando a hacer en uno de los centros educativos con quien estoy colaborando, de la cual Laura Antón es jefa de estudios del centro, y donde os vamos a enseñar un poquito parte de lo que estamos haciendo. Bueno, mirad, esto es un centro educativo que se llama Abaco. Está en el barrio de Carabanchel, ¿no? Carabanchel de Madrid. Y bueno, la pregunta que me hacías antes, pues es esto. ¿Qué tengo que hacer? Pues básicamente lo primero que hemos hecho es hacer un análisis previo, ¿vale?, que nos permite, primero, Abaco es un colegio concertado, educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, ubicado en la avenida Peseta, tiene sobre los 1.600 alumnos, dispone de cocina propia, instalaciones deportivas, incluida piscina y auditorio. ¿De acuerdo? ¿Qué se me plantea? Tiene unas necesidades, ¿vale?, que en este caso son modificar su dependencia energética. Para ellos es importantísimo modificar su dependencia energética, mejorarla e intentar integrar esa mejora energética dentro de su modelo educativo
mediante un proyecto que ya tienen ellos definido y en marcha. ¿De acuerdo? Os doy la distribución energética del edificio. El edificio tiene una dependencia eléctrica del 42% y una dependencia térmica del 58%. Es decir, eléctricamente todo lo que funciona con electricidad y térmicamente todo lo que necesita agua caliente para hacer funcionar o para conseguir el confort o el uso del edificio. ¿De acuerdo? Fijaros que además la dependencia térmica es mucho mayor que la eléctrica. En general, en la mayoría de los procesos industriales pasa exactamente lo mismo. Estamos hablando siempre de electricidad, estamos hablando siempre de electricidad de fotovoltaica, pero estamos despreciando la térmica, que tiene muchísimo más rendimiento que la fotovoltaica. Planteamos una pequeña hoja de ruta. Monitorización, lo que te decía. En este caso empiezo a tomar datos reales. Empiezo a entender cómo funciona el edificio. Y a partir de ahí también entiendo el modelo de uso. Esto es una cuestión importante. Entiendo a qué hora arranca el centro educativo, a qué hora arrancan los sistemas de climatización, cuándo se empiezan a encender las luces, etcétera. Y a partir de ahí entiendes el modelo de... A eso le llamo el modelo de uso. A partir de ahí establecemos un diseño de qué elementos debemos de implementar para cambiar o mejorar. A veces no lo puedes cambiar y otras veces simplemente tienes que establecer un proceso de mejora sobre el dispositivo con el que quieres trabajar. A partir de ahí resumes y un calendario, evalúas costes, estableces plazos de ejecución, fases de implementación y métodos de evaluación, porque a lo mejor no puedes realizar una inversión directa de manera muy rápida. Y entonces, poco a poco, estás evaluando si las decisiones que estás tomando van en la línea en la que tú quieres que vayan. Y, por ejemplo, esto es la situación real. El colegio instaló una instalación fotovoltaica de 170 kilovatios, pero aquí introdujimos la primera novedad. Metimos un sistema inteligente de almacenamiento que tiene como misión no almacenar los excedentes, sino gestionar la potencia de demanda del edificio. Esto quizás es a lo mejor demasiado técnico, pero la factura eléctrica, yo creo que en España, Portugal también, porque como tenemos la excepción ibérica, somos iguales, pagamos por dos conceptos principales, aparte de los impuestos. La energía que consumimos y la potencia de la que disponemos. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, yo estoy incidiendo sobre la energía que estoy consumiendo, que sería la instalación fotovoltaica pura y dura, pero el almacenamiento me está reduciendo el coste por la disponibilidad de potencia. Es decir, cuando el colegio tiene una demanda de potencia, lo que hace el sistema de almacenamiento es dársela. Y entonces lo que nosotros hacemos en la factura o a la compañía eléctrica es reducir la potencia que hemos contratado. Y entonces la batería, de manera inteligente, está monitorizando constantemente la red y decide cuándo aporta energía al sistema o cuándo se recarga para estar preparada para la siguiente necesidad de aporte de potencia. ¿Vale? Esta es la principal novedad de implantación de este centro educativo. A partir de ahí tiene una instalación solar térmica que está en proceso de adecuación. ¿Vale? Se está optimizando y reparando porque algunas cosas todavía venían de la antigua gran nevada que hubo en Madrid y bueno, tenía bastantes cosas pendientes de reparar. Se va a ampliar y además le vamos a poner un sistema de aerotermia de alto rendimiento que va a aportar térmicamente calor también a todo el proceso de funcionamiento del centro. Y otro detalle, cuando hablábamos de elementos pasivos en el centro educativo, muy fácil de implementar, son las protecciones solares. Las protecciones solares pueden reducir hasta el 90% la incidencia de ultravioleta sobre las aulas. Y hemos empezado a medir empíricamente que la reducción de temperatura, aula que tiene los elementos de protección y aula que no lo tiene, tenemos una diferencia entre 3 y 4 grados. Pensar que un grado, la reducción de un grado, si yo estoy aplicando aire acondicionado o calefacción, la modificación de un grado supone un 7% más de energía. Estamos hablando de que simplemente poniendo los paneles, estos protectores solares, yo puedo tener una reducción cercana al 28% de la energía que necesito para climatizar un aula. En este caso, claramente, con frío, porque
Esto tiene mucho más sentido cuando la incidencia del sol es mucho mayor, ¿vale? Próximas acciones del centro educativo. Pretende cambiar justamente todas las luminarias, establecer procesos de regulación, sectorización y lecturas de cuadros eléctricos, ¿vale? La lectura de los cuadros eléctricos lo que nos está dando es la información constante de cuáles son las condiciones en las que está funcionando el edificio, justamente para poder tomar acciones posteriores. En el tema de la climatización, importante también la sectorización, que es lo que es muy habitual en los centros educativos. Tengo una orientación norte, tengo una orientación sur. En la zona de orientación sur tengo un exceso de temperatura y en la zona de orientación norte tengo una carencia de temperatura. En una zona los profesores y los alumnos se quejan porque tienen calor y en la otra zona los alumnos y los profesores se quejan porque tienen frío. Entonces el proceso de sectorización es ajustar toda la potencia térmica que necesita cada uno de los lugares, ¿vale? Y una cosa también, que básicamente esto se hace con análisis después, es la adecuación de la curva de consumo a la curva de producción, es decir, entender cómo está funcionando el centro educativo y a partir de ahí también adaptar la forma en la que produzco la energía. Esto claramente tiene como objetivo reducir, el objetivo de este centro educativo es quedarse en torno al 60%, ¿vale? Es decir, que el 60% de su energía tenga una reducción de energía alrededor del 60%, ¿vale? Con todas estas medidas, ¿de acuerdo? Esto es un poco el objetivo, ¿eh? El objetivo. Y a partir de aquí lo introducimos en un proyecto que ya está, yo contribuí a esta parte, introducirlo en este proyecto que le llaman Going Green, ¿vale? Que en la parte solo de energía, porque luego trabaja la parte de agua y la parte de gestión de residuos también, ¿vale? Hemos tratado de intentar explicar muy bien al personal, al profesorado y a los alumnos lo que hemos hecho como centro educativo, ¿vale? Para que tengan la sensación de permanencia también al centro. Hemos hecho un análisis por etapas de los resultados con la monitorización. Hemos adaptado un sistema de monitorización que permite enseñar a los alumnos cómo está funcionando energéticamente su centro educativo. Y hemos hecho un ejercicio muy simpático que ha funcionado muy bien, que es explicar a los alumnos el sistema tarifario, ¿vale? Todos los alumnos llegaron a clase con una factura de su casa e intentamos explicarles, fue intentar explicarle cómo funcionaba la factura, que entendieran que era la parte de energía, que era la parte de potencia, que eran los impuestos, porque es una cosa importante. Y fue muy divertido ver cómo ellos se involucraron muchísimo en entender cómo estaba funcionando el sistema eléctrico, ¿no? Y en principio, luego hicimos el objetivo que tiene el proyecto en la parte de energía es intentar montar como un estudio, realmente trasladar a los alumnos un estudio de mercado, es decir, qué necesidades hay o qué opciones hay en el mercado para poder implementar un pequeñito proyecto de energías renovables, preparar con ello un taller donde ellos mismos sean los que monten todo este proceso, ¿vale? Y luego establecer procesos prácticos de análisis y evaluación de la propia aplicación que ellos han hecho, ¿vale? Y esto es un poco el comienzo de lo que hemos hecho. Y ahora Laura os termina de explicar un poquillo cómo está continuando el proyecto. Gracias, Pachi. Bueno, yo voy a ser bastante rápida porque ya llevamos aquí todo el día y, bueno, pues el cansancio también hace un poco de mella. Yo lo que voy a hacer es invitaros a hacer una reflexión de para qué hacemos todo lo que hacemos. No solamente con el proyecto Going Green, no solamente con la eficiencia energética en los edificios, buscando la sostenibilidad, sino cuál es el sentido de todo esto como docente. Porque todos los que estamos aquí o somos profesores, o lo habéis sido, o sois alumnos, porque me imagino que sois alumnos. Entonces, vosotros sois los protagonistas de todo lo que hacemos, que es para vosotros. El proyecto Going Green es un proyecto transversal que se lleva a cabo desde alumnos de 1 año a 18. Y seguramente penséis, un año, ¿cómo haces eso con alumnos de 1 año? No, perdonad, la pregunta es con 18. Eso sí que es lo complicado.
implicarles y motivarles. Los alumnos de 1 año están chupados. Bueno, mi admiración por las profesoras de infantil. Es un proyecto que está aplicado en 3 centros, ¿no?, que acompaña a esa modelación que se está haciendo en las instalaciones de la ayuda de Pachi. Primeramente se está haciendo en un centro, el Ábaco, que luego en teoría lo que se va a hacer es extender al resto de centros educativos. Pero este modelo pedagógico sí se está implantando. Se busca desarrollar la habilidad ecológica. Hemos hablado de las soft skills esta mañana y hay una habilidad que también tenemos que tener en cuenta, una habilidad medioambiental, ecológica, que deberíamos llevar todos innatos. ¿Esto qué es? Generando impacto. Yo cuando era pequeña, ¿cómo me introduje y cómo me motivó el medio ambiente? Capitán Planeta. Yo no sé si lo recordáis o vuestros hijos lo habrán visto, pero esto fue en mi momento lo que a mí fue el elemento motivador, mi referencia. Hoy en día, ¿cuáles son las referencias en temas medioambientales? Nuestros alumnos, ¿en qué se basan? Para decir, ay, pues yo quiero ser Capitán Planeta o el que llevaba el anillo de poder de la Tierra. No hay referentes. Podemos pensar en 3 nombres, a lo mejor, y nosotros como adultos. ¿Qué podemos pensar? En Greta Thunberg, que creo que lo he dicho bien, ¿no? Sobre todo más bien por las polémicas que por lo que dice, ¿no? Por lo polémica que es. Quizás Leonardo DiCaprio, ¿no?, porque es un pedazo de actor y, bueno, mueve a mucha gente. Y Al Gore, ¿no?, que ha tenido una serie de conferencias mundiales muy interesantes. Y para de contar, o sea, yo soy bióloga. A mí, este señor, bueno, estos dibujos animados, me empezó a introducir la motivación por el medio ambiente, por tener esa curiosidad de qué está pasando en el planeta que nos lo estamos cargando. Y hoy en día, nuestros estudiantes no tienen esos referentes en el mundo medioambiental. Nosotros mismos no somos sus propios referentes. Tienen más referentes en YouTube, de cualquier tipo de videojuego o de fútbol, incluso los propios adultos, que un referente que sea realmente importante. Sí que es verdad que hoy en día lo que se está haciendo en las escuelas principalmente, ¿no?, es introducir esta mentalidad de sostenibilidad, de cuidado del planeta. Bueno, creamos huertos, hacemos actividades, les llevamos a excursiones desde muy pequeñitos, ¿no?, pues para que se vayan, bueno, introduciendo en este ambiente y empiezan a amar la naturaleza. Y nos creemos que lo estamos haciendo bien, ¿no?, porque ya está, ya los llevo a los chicos, un par de paseitos, un par de cositas en clase y ya estamos motivándolos y estamos sembrando la semilla de la sostenibilidad y ya estamos creando futuras generaciones. Bueno, eso durante un tiempo puede ser real, llegan a la adolescencia, los engañas, los llevas a recoger basura a un parque o a la montaña a cambio de hacer un concurso. Bueno, se sienten todavía motivados, ¿no?, piensan que realmente es algo necesario, que tenemos que cuidar el planeta, ponemos puntos limpios, pero a lo largo de los años y conforme van alcanzando esos 18 años y ya 18 hacia adelante nos incluimos todos ni hablamos, vamos perdiendo esa sensibilidad, esa habilidad que teníamos para sentir la naturaleza como una parte nuestra y por estar realmente preocupados por ella. Se pierde porque, bueno, nos empiezan a interesar otras cosas, sobre todo a estos chicos, que si las canciones, que si el amor principalmente, la amistad, ¿no?, que si las peleas con mi padre, que si los exámenes y tengo que empezar a salir. Y luego nosotros tampoco somos ejemplos de ello, porque sinceramente, ¿por qué en las casas se están empezando a instalar placas solares? ¿Por qué la gente empieza a usar más el transporte público y menos el transporte privado? Por el dinero. La motivación principal es el dinero. Si yo tardo menos yendo en coche a mi trabajo, voy a coger el coche. Yo lo hago, lo reconozco. Tardo 15 minutos en coger el coche. ¿Qué pasa si cojo el autobús? Tardo 1 hora. Entonces, claro, gestionar eso es complicado. Al final todos tenemos esa falsa moral. Y tenemos que generar esa conciencia a través de nuestro propio ejemplo. ¿Qué le vamos a enseñar? Únicamente que lo importante es, bueno, hago las cosas cuando realmente me tocan el bolsillo, si no, no lo hago. Con este proyecto, con este desarrollo de habilidades, lo que buscamos es que el alumno, de alguna manera, trabaje su pensamiento crítico y creativo. Crítico para generar esa conciencia, para buscar información real, no información en fuentes que no son fiables. Ese pensamiento creativo. El pensamiento creativo suele estar asociado mucho a las artes, a la música, pero hay un pensamiento creativo muy potente en las mentes científicas. Necesitas creatividad en ciencia, van de la mano, pero también necesito creatividad para resolver problemas.
Y eso es lo que podemos enseñarles a estos chicos, a resolver problemas. Porque realmente implantando esa idea, la idea de que todos juntos podemos encontrar y formar un futuro mejor, esa idea en la que podemos hacer bien las cosas, porque hacer bien las cosas, hacer las cosas de forma correcta, es lo que nos impulsa, como humanos que somos, a seguir adelante. Y así, de esta manera, generar en esta pequeña niña, que tiene un caracol, que lo mira con mucho amor, que me encanta esta foto, genera esa conciencia, porque ellos son los futuros líderes del planeta. Muchas gracias.